Queridos amigos, buenas tardes. Hoy 20 de julio del 2022 damos inicio a nuestra sesión número 27 de lectura y estudio de la última revisión del libro de Urantia. Vamos a continuar con el documento número 15, los 7 superuniversos. Esperamos terminarlo. Son 14 numerales y nos hemos quedado en el número 8. Bien, como siempre empezamos con una breve oración pidiendo iluminación y discernimiento a nuestro Padre Celestial. Divino Padre, te damos gracias por reunirnos nuevamente en tu nombre, en torno a tu revelación. Y te pedimos que nos ayudes a comprenderla y a saberla transmitir a nuestros hermanos. Te pedimos por las personas que están buscando la verdad para que tengan la oportunidad de llegar a la revelación. Te pedimos por las personas que sufren enfermedades, que sufren problemas económicos, para que tengan el consuelo y la ayuda que necesitan. Te pedimos también por las intenciones particulares que tengan los miembros de nuestro grupo. En nombre de Jesús, nuestro Padre. Amén. Bien, entonces como José Luis fue el primero en conectarse, vamos a darle la palabra para que nos lea el numeral 8. Voy a abrirte mi libro. Acá está. Me avisas cuando se vea. Y si está bien el tamaño de fuente, el tamaño de letra. Sí lo veo, pero está un poquito, lo podrías ampliar un poquito más, agrandar la letra un poquito nada más, por favor. Con mucho gusto. Ahí vamos. Ahí está, ahí está. Ok. All right. Muy bien, adelante, José Luis. Nada más, ¿lo podrías centrar, por Bueno, favor? sí, acabo de darme cuenta de eso. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. 8. El control y la regulación de la energía. Las esferas sede de los superuniversos están construidas de tal manera que pueden funcionar como eficientes reguladores de la energía, poder para diversos sectores y sirven como puntos focales para impulsar la energía hacia los universos locales que los integran. Ejercen una poderosa influencia sobre el equilibrio y el control de las energías físicas que circulan por el espacio organizado. Otras funciones reguladoras las realizan los centros de poder y los controladores físicos del superuniverso, entidades inteligentes, vivas y semivivas, expresamente constituidas para este propósito. Estos centros y controladores del poder son difíciles de entender. Los órdenes más bajos no son volitivos, no poseen voluntad, no eligen sus funciones, son muy inteligentes, pero aparentemente automáticas e inherentes a su organización altamente especializada. Los centros del poder y los controladores físicos de los superuniversos asumen la dirección y el control parcial de los 30 sistemas de energía que componen el dominio gravita. Los circuitos de energía física administrados por los centros del poder de Ubersa requieren algo más de 968 millones de años para completar la circunvalación del superuniverso. La energía en evolución tiene sustancia, tiene peso, aunque el peso es siempre relativo y depende de la velocidad de revolución, de la masa y de la antigravedad. La masa de la materia tiende a retardar la velocidad de la energía y la velocidad de la energía presente en todas partes representa la dotación inicial de velocidad, menos el retardo producido por la masa encontrada en su tránsito, más la función reguladora de los controladores vivos de energía del superuniverso
y la influencia física de cuerpos cercanos muy calientes o muy cargados. El plan universal de mantenimiento de equilibrio entre la materia y la energía exige el perpetuo hacerse y deshacerse de las unidades materiales menores. Los directores del poder del universo tienen la capacidad de condensar y retener o de expandir o liberar cantidades variables de energía. Si la influencia retardadora durante lo suficiente, la gravedad terminaría por convertir toda la energía en materia de no ser por dos factores. Primero, por las influencias antigravitatorias de los controladores de energía y su segundo, porque la materia organizada tiende a desintegrarse bajo ciertas condiciones que se dan en las estrellas muy calientes y bajo ciertas condiciones peculiares del espacio cercano de los cuerpos fríos y sumamente energizados de materia condensada. Cuando la masa se agrupa en exceso y amenaza con desequilibrar la energía, con agotar los circuitos del poder físico, intervienen los controladores físicos, a no ser que la tendencia propia de la gravedad a seguir materializando energía sea neutralizada por una colisión entre gigantes muertos del espacio, con lo que se disipan total e instantáneamente las acumulaciones de gravedad. En esos episodios de colisión, masas enormes de materia se convierten repentinamente en la forma más rara de energía y comienza de nuevo la lucha por el equilibrio universal. A la larga, los sistemas físicos más grandes se estabilizan, se asientan físicamente y son incorporados a los circuitos equilibrados y establecidos de los superuniversos. Tras este suceso, no volverá a haber colisiones ni otras catástrofes devastadoras en los sistemas establecidos. Durante los periodos de energía excedentaria, hay alteraciones en el poder y fluctuaciones de calor acompañadas de manifestaciones eléctricas. Durante los periodos de energía deficitaria, aumenta la tendencia de la materia a agruparse, condensarse y descontrolarse en los circuitos más delicadamente equilibrados, con los resultantes ajustes por mareas o colisiones que establecen rápidamente el equilibrio entre la energía circulante y la materia más literalmente. Estabilizada, pronosticar, además de entender el comportamiento probable de los soles ardientes y las islas oscuras del espacio, es una de las tareas de los observadores celestiales de estrellas. Somos capaces de reconocer la mayoría de las leyes que gobiernan el equilibrio del universo y de predecir gran parte de lo que concierne a la estabilidad del universo. Nuestros pronósticos son fiables en la práctica, aunque tenemos que enfrentarnos siempre a ciertas fuerzas que no se ajustan plenamente a las leyes de control de la energía y de comportamiento de la materia que conocemos. La predictibilidad de todos los fenómenos físicos se va dificultando a medida que nos adentramos en los universos y nos alejamos del paraíso. Al pasar más allá de las fronteras de la administración personal de los regidores del paraíso, afrontamos una incapacidad cada vez mayor de calcular según los criterios establecidos y la experiencia adquirida de las observaciones exclusivamente relacionadas con los fenómenos físicos de los sistemas astronómicos cercanos. Incluso en los mundos de los 7 superuniversos vivimos inmersos entre acciones de fuerzas y reacciones de energía que permean todos nuestros dominios y se extienden con equilibrio unificado por todas las regiones del espacio exterior. Cuanto más nos alejamos, más seguros estamos de encontrarnos con fenómenos variables e imprevisibles que son tan infaliblemente característicos de las presencias y actuaciones insondables de los absolutos y las deidades experienciales. Y estos fenómenos tienen que ser indicio de algún sobrecontrol universal de todas las cosas. En apariencia, el superuniverso de Orbontón se está ahora descargando y parece que los universos exteriores se están cargando para actividades futuras sin precedentes. El universo central de Abona
está eternamente estabilizado. La gravedad y la ausencia de calor, entre paréntesis el frío, organizan y mantienen la materia unida. El calor y la antigravedad desbaratan la materia y disipan energía. Los directores vivos del poder y los organizadores vivos de la fuerza son el secreto del control especial y la dirección inteligente de la metamorfosis sin fin de hacer, deshacer y rehacer universos. Las nebulosas podrán dispersarse, los soles apagarse, los sistemas desaparecer y los planetas perecer, pero los universos no se agotan. Gracias. Gracias, José Luis. Bien, hemos leído una sección más o menos larga y muy técnica, ¿no? Que se refiere a todo lo que es el control y la regulación de la energía. Bien, ¿qué podemos resaltar de todos estos párrafos? No vamos a entrar en muchos detalles técnicos, ¿no? Pero lo primero que nos dicen es que todo el universo está controlado por las esferas sede, o sea, por las capitales de los sistemas, de los universos, ¿no? Las constelaciones, los sectores mayores, los sectores menores, ¿no? Estos son los centros capitales del superuniverso del control de la energía, ¿no? En donde trabajan los llamados centros de poder, controladores físicos. Y refiriéndose a estos controladores físicos, nos dicen que son entidades vivas, ¿no? O también semivivas. Y algunos son no volitivos, o sea, funcionan como autómatas, ¿no? De estos controladores físicos. En realidad no se necesita que piensen mucho si tienen que manejar estos torrentes de energía que salen del paraíso bajo, ¿no? Y nos hablan de hasta 30 sistemas, 30 sistemas de energía, ¿dónde está la palabrita? Que corresponden a la gravita, ¿no? Es una palabra nueva que componen el dominio de la gravita, ¿no? Una palabra más que introduce el libro de Urantia, ¿no? Sobre esto. Esos circuitos de energía física, dicen, necesitan 968 millones de años para completar el circuito, darle la vuelta a todo el superuniverso, o sea, hacer un viaje de circunvalación. Ahí se dan ustedes cuenta del tamaño de un superuniverso, ¿no? Si necesitan 968 años viajando la energía a la velocidad de la luz, ¿no? Eso es más o menos el perímetro de un superuniverso. Deduzco yo. Bien. Después nos dicen que la energía tiene peso. Desde que es materia, tiene un peso, ¿no? Y que ese peso depende de la velocidad y de otros factores. La velocidad, la masa y la antigravedad son los factores determinantes del peso de la energía, ¿no? La masa, por ejemplo, retarda la velocidad de la energía, obviamente, ¿no? Si hay un obstáculo, tiende a retardar la velocidad de la energía. Y la velocidad de la energía también es regulada por los controladores vivos del superuniverso, estos seres autómatas que les decía. Los directores de poder del universo pueden retener, pueden condensar, pueden expandir, pueden liberar cantidades variables de energía. Entonces, básicamente, ellos son los controladores. Y si dejaran que la energía espontáneamente se fuera convirtiendo en materia, toda la energía se convertiría en materia, pero esto no es así. Una parte debe materializarse y otra parte no. Y entonces esto dicen que es debido a dos factores: la influencia antigravitatoria de los controladores y por la desintegración de la materia organizada de estrellas muy calientes. O sea, si se acumula mucha materia y se crea una estrella, un astro gigantesco, esto explota o se rompe o chocan uno con otros y entonces
se libera nuevamente la energía que estaba contenida en esa materia en exceso, ¿no? Y también hablan de estrellas muy calientes, ¿no? Condiciones del espacio cercano a cuerpos fríos de materia condensada y sumamente energizados. Se referirán a los agujeros negros. En esa época que se dictó el libro de Urantia, estos primeros documentos se terminaron de entregar en el año 34. Nadie hablaba pues de agujeros negros en el espacio. Pero ahora podemos, a la luz de los conocimientos actuales, podríamos decir que esas masas inmensas que concentran tanta energía y tanta fuerza gravitatoria que ni la luz escapa de ellos, estamos hablando de agujeros negros. Bien. Entonces, nos dicen que las colisiones estelares de gigantes muertos disipan las acumulaciones de energía. Y la materia se convierte en la forma más rara de energía y se reinicia, dicen nuevamente, la lucha por el equilibrio. O sea, son unos ciclos que condensan la energía, liberan la energía y así sucesivamente, ¿no? Bien. Entonces, la energía se regula de acuerdo a si está en exceso o si está en déficit. Nos dicen a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuántos detalles importantes habrán acá o técnicos que en realidad no vienen al caso exponer en estos documentos? Bien. Nos dicen también que estos agujeros negros, ¿no? Estos soles ardientes y islas oscuras del espacio son un reto para los observadores celestiales. Porque allá tienen astrónomos también que estudian todas estas cosas. Ellos no por el hecho de que sean entidades espirituales o estén, ¿no?, en un nivel suprahumano, saben todo, están estudiando también. Así que, ¿qué nos queda? ¿Qué les queda a los astrónomos mortales de nuestro planeta? Otra cosa interesante que dicen es que a medida que uno se aleja del paraíso, todos los cálculos, o sea, del universo central, en buena cuenta, ¿no? Todos los cálculos se hacen menos previsibles y menos exactos, ¿no? La predictibilidad, dice, de los cálculos de los fenómenos físicos va disminuyendo a medida que se alejan del paraíso del universo central. Ellos piensan que las deidades experienciales y los absolutos ejercerían un sobrecontrol y son los causantes de estos fenómenos variables e imprevisibles. Abona siempre está estable, ustedes saben, es un universo perfecto, pero los superuniversos están en evolución, o sea que cualquier cosa puede pasar, inclusive cosas inesperadas. Bien. Después nos dicen que el superuniverso de Oort-Bonton, al cual pertenecemos, está en una etapa de descarga, ¿no? Mientras que los universos exteriores, los del espacio exterior, están más bien recargándose. Bueno. O sea que acá ya se llenó, se completó la síntesis de masa o de materia, y entonces se han empezado a descargar para que se carguen los sistemas de los cinturones exteriores del espacio que están en estado muy embrionario, podríamos decir. La gravedad y el frío organizan y mantienen la materia. La antigravedad y el calor destruyen la materia y disipan la energía. Y los directores de poder y los organizadores de la fuerza son la clave de la regulación. Finalmente nos dicen que el universo no se deteriora, ¿no? A pesar de la disolución de las nebulosas o la muerte de los soles y planetas, siempre habrá universos, ¿no? Porque siempre saldrá energía del paraíso. Y simplemente para dejar la idea clara, esto de la gravita, ¿no? La gravita es el nombre dado a la energía materia de constitución dual. Ustedes saben, en los universos
la, la materia y la energía están relacionadas en esa fórmula de Einstein, ¿no? Pero todo tiene un origen dual. ¿Por qué? Porque ha sido creado por hijos creadores que tienen origen dual. Los hijos creadores son hijos del Padre universal con el Hijo eterno. Mientras que Abona tiene origen triple, porque fue creado por la Trinidad. Entonces, la gravita es el nombre dado a la energía materia de constitución dual, la cual es responsable de la gravedad lineal. La gravedad lineal es la gravedad entre las masas, ¿no? De acuerdo a la ley de Newton, en la fórmula de Newton, y es la base de los sistemas físicos de los superuniversos. Pasamos ahora al numeral 7, a no ser que haya alguna duda, alguna pregunta. He tratado de hacerlo lo más sintético posible, porque hay muchas cosas acá que se pueden analizar más profundamente, pero en realidad creo que no. Basta con lo que se ha dicho, creo yo. Y eso he tenido que hacer una síntesis bien apretada, porque se puede hablar mucho más, por supuesto. El número 9 se lo damos a Renato. Adelante, Renato, puedes compartir tu libro. Ok. Anita, nos lees el 10 después. Dice que no puedo iniciar la función de compartir. Déjame ver qué ha pasado acá, porque yo lo había dejado sitiado desde... Sigue tu libro compartiéndolo. Tienes que dejar de compartir. Ciertamente. Primero tenía que dejar de compartir yo. No se puede compartir dos a la vez. Gracias. 9. Los circuitos de los superuniversos. Los circuitos universales del paraíso permean de hecho los mundos de los 7 superuniversos. Estos circuitos de presencia son la gravedad de personalidad del Padre Universal, la gravedad espiritual del Hijo Eterno, la gravedad de mente del actor conjunto y la gravedad material de la Isla Eterna. Además de los circuitos universales paradisiacos y además de las presencias y actuaciones de los absolutos y las deidades experienciales, solo funcionan dentro del nivel del espacio de los superuniversos dos divisiones de circuitos de energía o segregaciones del poder. Los circuitos de los superuniversos y los circuitos de los universos locales. Los circuitos de los superuniversos. El circuito unificador de inteligencia de uno de los 7 espíritus maestros del paraíso, circuito de mente cósmica está limitado a un solo superuniverso. 2. El circuito del servicio reflectante de los 7 espíritus reflectantes de cada superuniverso. 3. Los circuitos secretos de los monitores de misterio interasociados de alguna manera y encaminados a través de Divinington hacia el Padre que está en el paraíso. 4. El circuito de intercomunión del Hijo Eterno con sus hijos del paraíso. 5. La presencia instantánea del Espíritu Infinito. 6. Los comunicados del paraíso, los informes de Abona para el espacio. 7. Los circuitos de energía de los centros de poder y de los controladores físicos. Los circuitos de los universos locales. 1. El espíritu de otorgamiento de los hijos del paraíso, el confortador de los mundos de otorgamiento, el espíritu de la verdad, el espíritu de Miguel en Urantia. 2. El circuito de las ministras divinas, los espíritus madres de los universos locales, el Espíritu Santo de vuestro mundo. 3. El circuito del ministerio de inteligencia de un universo local que incluye la presencia de los espíritus mente adjutores con diversidad de funciones. Cuando un universo local se desarrolla tal armonía espiritual que sus circuitos individuales y conjuntos llegan a no distinguirse de los del superuniverso, cuando prevalecen realmente esa identidad de funcionamiento y esa unicidad de ministerio, el universo local se incorpora inmediatamente a los circuitos asentados de luz y vida y adquiere en el acto el derecho a ser admitido en la confederación espiritual de la unión perfeccionada de la supercreación. Los requisitos de admisión en los consejos de los ancianos de los días como miembro de la confederación del superuniverso son los siguientes. 1. Estabilidad física.
Las estrellas y los planetas de un universo local deben estar en equilibrio. Los periodos de metamorfosis estelar inmediata deben haber concluido. El universo debe estar siguiendo una trayectoria clara. Su órbita tiene que estar asentada de forma segura y definitiva. 2. Debe existir un estado de reconocimiento universal del Hijo Soberano de Dios que preside los asuntos de dicho universo local y de la lealtad universal hacia él. Tiene que haberse establecido un estado de cooperación armoniosa entre los planetas individuales, los sistemas y las constelaciones de todo el universo local. En cuanto a vuestro universo local, ni siquiera se considera que forma parte del orden físicamente asentado del superuniverso, ni mucho menos que tenga la condición de miembro de la familia espiritual reconocida del supergobierno. Aunque Nevadón no tiene aún representación en Ubersa, los que participamos en el gobierno del superuniverso somos enviados algunas veces a sus mundos en misiones especiales, como esta que me ha traído Urantia directamente de Ubersa. Prestamos toda la asistencia posible a vuestros directores y regidores en la solución de difíciles problemas. Estamos deseosos de ver que vuestro universo se cualifica para su plena admisión en las creaciones asociadas de la familia del superuniverso. Gracias. ¿Quieres que me regrese o si regresa, están hablando de los circuitos. Estos circuitos se supone que son espirituales, ¿no? Son vías por las cuales circula determinadas energías espirituales, ¿no? Y que nosotros podemos tomarlos, estos circuitos, y transitar por esas vías, ¿no? Además de los circuitos de gravedad, ¿no? O sea, de los circuitos físicos, ¿no? Hay una gravedad física que atrae todo el universo en giro en torno al paraíso. También hay circuitos de la personalidad del Padre, hay circuitos del Espíritu, del Hijo, de mente, del Espíritu Infinito, ¿no? Aparte de este circuito material, ¿no? de gravedad universal. Además, dicen, junto con la presencia y actuaciones de los absolutos y las deidades experienciales, ¿no? Bien. En la dimensión finita funcionan dos divisiones de circuitos, los circuitos llamados de los superuniversos y los circuitos de los universos locales. En los 7 superuniversos funciona el circuito unificador, por ejemplo, de la mente cósmica, que viene del espíritu maestro correspondiente a cada superuniverso y es propio de ese espíritu maestro y es diferente en cada superuniverso, esa mente cósmica, ¿no? Después está el circuito del servicio reflectante de los 7 espíritus reflectantes, ¿no? Como les decía, este fenómeno de la reflectividad consiste en una especie de internet de comunicación y de procesamiento de datos y de información, ¿no? Bien, en tercer lugar, los circuitos secretos, dicen, de los monitores de misterio. Aquí, al hablar de monitores de misterio, es como si dijeran los ajustadores del pensamiento. Los ajustadores, uno de los nombres que se dan en el libro de Urantia a los ajustadores son monitores de misterio. Bien. En cuarto lugar, el circuito de intercomunicación del Hijo Eterno con sus hijos, ¿no? Creadores. En quinto lugar, la presencia instantánea del Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito es omnipresente, ¿no? Es la tercera fuente y centro, la tercera persona de la deidad. Después mencionan los comunicados del paraíso y Abona, y finalmente los circuitos de energía de los centros de poder y los controladores físicos. En cuanto a los circuitos de los universos locales, está el espíritu de otorgamiento de los hijos del paraíso. Y en esto hay que aclarar que no solamente los hijos Migueles, los hijos creadores, otorgan su espíritu de la verdad, por ejemplo, ¿no? Sino también los hijos abonales, sobre todo ellos, porque los Migueles solo se otorgan en un planeta, mientras que los abonales en el resto de los miles de millones de planetas que hay, ¿no?
hay hasta 10 millones de mundos habitables en un universo local. Juanita Bravo está entrando, disculpen, la voy a hacer entrar. Ok. Entonces, estos hijos del paraíso, no solamente los hijos creadores nos dejan su espíritu, también los abonales, ¿no? En el caso de Urantia, que se otorgó Jesús, Miguel de Nevadón en Urantia, tenemos el espíritu de la verdad. Bien. Y en el espíritu de las ministras divinas, o sea, las consortes de los hijos creadores, en nuestro universo se llama el Espíritu Santo. Es el espíritu, el circuito espiritual de la madre, del espíritu materno del universo local. ¿Mm? Y en tercer lugar, el circuito del ministerio de inteligencia de un universo local, incluyendo los espíritus de la mente, que acá los mencionan como espíritus mente adjutores. No sé por qué han complicado tanta la terminología cuando deberían decir espíritus ayudantes de la mente y punto, ¿no? Bien, que son circuitos, no son personas, no son entidades espirituales. Bien. Y finalmente, en los últimos párrafos nos dicen que el establecimiento de un universo local en luz y vida produce la mezcla de los circuitos. O sea, cuando estos circuitos ya se confunden en el universo local, se confunden con los del superuniverso, entonces ya ese universo local ha cumplido con el requisito para pertenecer a la confederación espiritual de la unión perfeccionada, nos dicen así. O sea, entramos a una confederación espiritual, para lo cual se necesita haber cumplido con dos cosas, con la estabilidad física, o sea que ya las estrellas y los planetas ya estén en una órbita estable, ¿no? Y en segundo lugar, que haya lealtad, que nadie se le pase por la mente una rebelión o un levantamiento o tratar de romper los esquemas, ¿no? Que son los esquemas divinos y perfectos y buenos para todos, ¿no? Entonces, cuando se cumple con eso, pasaríamos a ser parte de pasaríamos a ser un universo confederado, como quien dice, ¿no? Por así decir, ¿no? Y finalmente el revelador nos dice que nosotros no estamos súper lejos de llegar a ser confederados, ¿no? Sin embargo, todos están trabajando para ayudarnos a llegar a esa situación. Inclusive este revelador, que es un sensor universal, está en una misión especial, dice, desde Ubersa, para venir a contribuir a ese avance, a esa evolución que merecemos como universo local, ¿no? Un universo local especial, porque en este universo el Hijo Creador nos vino a encarnarse en nuestro mundo. Bueno, ¿algún comentario o pregunta? Bueno, pasamos al numeral 10, que se lo damos a Anita. A ver, Anita, te voy a abrir mi librito. Me quedé en el 9. Se ve bien, ¿no? Sí. Adelante, Anita. Ok. 10. Los regidores de los superuniversos. Las sedes de los superuniversos son los centros del alto gobierno espiritual de los dominios del espacio-tiempo. La rama ejecutiva del supergobierno, que tiene su origen en los consejos de la Trinidad, está dirigida directamente por uno de los 7 espíritus maestros con capacidad de supervisión suprema, seres que se sientan en escaños de autoridad paradisiaca y administran los superuniversos a través de los 7 ejecutivos supremos emplazados en los 7 mundos especiales del espíritu infinito, los satélites más exteriores del paraíso. Las sedes de los superuniversos son los lugares donde moran los espíritus reflectantes y los auxiliares reflectantes de imagen. Desde esta posición intermedia, estos seres maravillosos dirigen sus formidables operaciones de reflectividad y aportan su ministerio al universo central
por encima y a los universos locales por debajo. Cada superuniverso está precedido por 3 ancianos de los días, los jefes ejecutivos conjuntos del supergobierno. En su rama ejecutiva, el personal de gobierno del superuniverso consta de 7 grupos diferentes. 1. Ancianos de los días. 2. Perfeccionadores de la sabiduría. 3. Consejeros divinos. 4. Censores universales. 5. Mensajeros poderosos. 6. Los altos en autoridad. 7. Los sin nombre ni número. A los 3 ancianos de los días les asiste directamente un cuerpo de 1.000 millones de perfeccionadores de la sabiduría que tiene asociados a 3.000 millones de consejeros divinos. 1.000 millones de censores universales están adscritos a la administración de cada superuniverso. Estos 3 grupos son personalidades de igual rango de la Trinidad y tienen su origen de modo directo y divino en la Trinidad del Paraíso. Los 3 órdenes restantes, los mensajeros poderosos, los altos en autoridad y los sin nombre ni número, son mortales ascendentes glorificados. El primero de estos órdenes subió por el régimen ascendente y pasó por Abona en los días de Gran Fanda. Tras alcanzar el paraíso, fueron incorporados al cuerpo de la finalización, abrazados por la Trinidad del Paraíso y asignados posteriormente al servicio elevado de los ancianos de los días. Como clase, estos 3 órdenes se conocen como los hijos trinizados del logro, y aunque de origen dual, están ahora al servicio de la Trinidad. Así fue ampliada la rama ejecutiva del gobierno del superuniverso para incluir a los hijos glorificados y perfeccionados de los mundos evolutivos. El Consejo de Iguales del superuniverso se compone de los 7 grupos ejecutivos nombrados más arriba, junto con los siguientes regidores de sectores y otros supervisores regionales. 1. Perfecciones de los días, regidores de los sectores mayores de los superuniversos. 2. Recientes de los días, directores de los sectores menores de los superuniversos. 3. Uniones de los días, consejeros paradisiacos de los gobernantes de los universos locales. 4. Fieles de los días, consejeros paradisiacos de los gobernantes altísimos de los gobiernos de las constelaciones. 5. Los maestros hijos de la Trinidad que pueden estar casualmente de servicio en la sede de los superuniversos. 6. Los eternos de los días que pueden estar presentes en la sede del universo. En la sede del superuniverso. 7. Los 7 auxiliares reflectantes de imagen, portavoces de los 7 espíritus reflectantes y a través de ellos representantes de los 7 espíritus maestros del paraíso. Los auxiliares reflectantes de imagen actúan también como representantes de numerosos grupos de seres que influyen en los gobiernos de los superuniversos, pero no están en el presente y por varias razones, plenamente activos en sus capacidades individuales. Se incluyen en este grupo la manifestación en evolución de la personalidad del Ser Supremo en los superuniversos, los supervisores no cualificados del Supremo, los representantes cualificados del último, los reflectores de enlace innominados del Magestón y los representantes de espíritu superpersonales del Hijo Eterno. En los mundos sede de los superuniversos es posible encontrar casi en cualquier momento representantes de todos los grupos de seres creados. El trabajo de rutina de ministrar a los superuniversos,
lo realizan las poderosas seconafines y otros miembros de la vasta familia del Espíritu Infinito. En el trabajo de estos maravillosos centros de administración, control, ministerio y juicio ejecutivo de los superuniversos, las inteligencias de cada esfera de vida universal se entrelazan en el servicio eficaz, la administración sabia, el ministerio de amor y el juicio justo. Los superuniversos no mantienen ningún tipo de representación de embajadores. Están completamente aislados entre sí. Solo saben de los asuntos mutuos a través del centro paradisíaco de intercambio de información que mantienen los 7 espíritus maestros. Sus regidores trabajan en los consejos de sabiduría divina por el bienestar de sus propios superuniversos sin tener en cuenta lo que pueda estar ocurriendo en otras secciones de la creación universal. Este aislamiento de los superuniversos persistirá hasta el momento en que una factualización más completa de la personalidad y la soberanía del Ser Supremo experiencial en evolución consiga su coordinación. Gracias. Gracias, Anita. Miren ustedes, los regidores de los superuniversos. Aquí está toda la relación de estos representantes de la Trinidad en cada uno de estos secciones administrativas de los universos, ¿no? Bueno, comenzamos con este párrafo que decía las sedes. Sí. Ustedes saben que cada superuniverso, refiriéndonos a la rama ejecutiva, ¿no?, está dirigido por uno de los 7 espíritus maestros, los que son parte de lo que se llama el Consejo de la Trinidad del Paraíso. Y los espíritus maestros administran los superuniversos a través de los 7 ejecutivos supremos, digamos, son sus brazos derechos, ¿no? Y estos 7 ejecutivos están ubicados, tienen su cuartel general, sus sedes administrativas en las esferas del Espíritu Infinito. Esas esferas que están en el tercer circuito satélite del paraíso. No es Abona todavía. O sea, son las esferas sagradas que habíamos hablado en el documento anterior. Y los espíritus maestros están en el paraíso. Tienen ahí su residencia, su casa, o sus oficinas, podríamos decir. Ellos desde ahí irradian unas energías, ¿no?, hacia los 7 superuniversos. Y cada espíritu maestro, de forma particular, a su superuniverso. De una manera un poco independiente uno de otro. Ustedes saben, cada espíritu maestro tiene una característica, expresa una característica de la Trinidad, ¿no? En el primer superuniverso se expresan cualidades del Padre universal. En el segundo, cualidades del Hijo, en el tercero del Espíritu, y después vienen las combinaciones hasta llegar a 7, ¿no? El Padre con el Hijo, el Padre con el Espíritu, el Hijo con el Espíritu, y el Padre, el Hijo y el Espíritu. Bien. En el siguiente párrafo, en cuanto a las sedes de los superuniversos, ¿no?, el mecanismo de reflectividad, que es para arriba y para abajo, o sea, hacia el centro de todo, hacia Abona, y hacia afuera, ¿no?, el gran universo, opera desde las capitales de los 7 superuniversos. O sea, estamos hablando de nuestro superuniverso, la capital es Ubersa. Entonces, desde ahí, estos espíritus reflectantes y auxiliares reflectantes de imagen son los encargados de concentrar toda la información y mantenerla en tiempo real, digamos, para información de estos regentes superuniversales. Bien, cada superuniverso está regido, ustedes saben, por 3 ancianos de los días.
Los ancianos de los días vienen después de los eternos de los días que rigen las esferas de Abona, ¿no? Cada circuito de Abona tiene una esfera administrativa central que está regida por un eterno de los días, ¿no? Los ancianos de los días, porque esto data desde el principio, ¿no? Se encargan de los superuniversos. Y son 3. ¿No? Ellos tienen a su cargo, dicen, 1.000 millones de perfeccionadores de la sabiduría. Y 3.000 millones de consejeros divinos. Uno de esos es el redactor de uno de los documentos que hemos leído anteriormente, y el actual es uno de los 1.000 millones de censores universales que trabajan para estos ancianos de los días y que también ha sido comisionado para darnos esta revelación, esta parte de la revelación, ¿no? Además, hay 3 órdenes restantes que son los llamados mensajeros poderosos, los elevados en autoridad y aquellos sin nombre ni número. Estos son personalidades llamadas de logro. ¿Qué quiere decir? Que han sido mortales como nosotros, han llegado al cuerpo de la finalidad y por acciones distinguidas han sido abrazados por la Trinidad y convertidos en estos órdenes de personalidades superiores. Son seres superpersonales, ¿no? Que por razones particulares fueron trinizados o trinidizados o trinitizados de alguna manera al recibir el abrazo de la Trinidad y se convirtieron ya en otros seres. Dejaron el cuerpo de la finalidad y pasaron a ser mensajeros poderosos o elevados en autoridad o sin nombre ni número. No sé por qué razón se les denomina así. Bien. Por eso estos 3 órdenes de seres se les conocen como los seres hijos trinidizados de logro o trinizados. No sé qué se escucha mejor, trinidizados o trinizados. Bueno, todos valen. Bien, entonces fueron finalitarios y fueron después abrazados por la Trinidad, como lo decía. El Consejo de Iguales, acá está. Bien. Este consejo se compone de los anteriores junto con los regidores de sectores y supervisores regionales. ¿Por qué le dicen el Consejo de Iguales? Porque tienen el mismo rango divino de los ancianos de los días. Son las perfecciones de los días, los recientes de los días, los uniones de los días, los fieles de los días. Y a ellos se les suman los maestros hijos de la Trinidad, los eternos de los días que les decía que están en Abona, y 7 auxiliares reflectantes de imagen. Bien. ¿Dónde actúan o dónde trabajan ellos, ¿no? Los perfeccionadores de los días son los regentes de los sectores mayores de los superuniversos. Y ustedes saben, un superuniverso tiene 10 sectores mayores. Por lo tanto, hay 10 regentes de los días. Creo que son más. Creo que son 3 por cada sector. Bien. Los recientes de los días son directores de los sectores menores. Los uniones de los días son consejeros de los universos locales. En nuestro universo local de Nevadón, Miguel de Nevadón, Jesús, nuestro padre, tiene un consejero, tiene unión de los días, representante es como decir un embajador de la Trinidad en el universo local, que se llama Emanuel. ¿Okay? Los fieles de los días son los consejeros paradisíacos de los altísimos. ¿A quiénes se les llama los altísimos? A los regentes de la constelación, que son hijos Borondadek. Son 3 regentes por cada constelación, y ellos están acompañados de uno de estos fieles de los días.
Y los otros están también a servicio. Ahí explican a qué se dedican, ¿no? Bien. En cuanto a los auxiliares reflectantes de imagen, ¿no? O también podríamos decir ayudantes reflexivos de imagen. En las capitales de los superuniversos, vale decir, en nuestro superuniverso sería Ubersa, ¿no? Actúan en representación de numerosos grupos relacionados con los gobiernos de los superuniversos. ¿Cuáles son esos grupos? La personalidad del Ser Supremo. Ustedes saben, la personalidad del Ser Supremo, antes que sea Dios el Supremo, ya existe, pero está en actualización para que al final, cuando todos los superuniversos lleguen a luz y vida, se produzca esa síntesis de poder y personalidad, ¿no? Y se forme el Ser Supremo. Los supervisores no cualificados del Supremo y los representantes calificados del último, también le llaman vicegerentes. Los reflectores de enlace innominados de Magestón. Magestón, ustedes saben, es el jefe de la reflectividad. Y los representantes espirituales superpersonales del Hijo Eterno. No sé quiénes son, no encuentro que se mencionen en otra parte, ¿no? Bien. En los mundos sedes de los superuniversos, Ubersa, por ejemplo, se pueden encontrar representantes de todos estos grupos de seres. Y las seconafines en esta nueva traducción, como han quedado en mencionar como del sexo femenino a todos los hijos del Espíritu Infinito, las seconafines o los seconafines y otros que ministran los superuniversos, ¿no? Obviamente tienen sus centros maravillosos de administración, sabia, eficaz, con un ministerio de amor y un juicio justo, obviamente. Los superuniversos no mantienen. Los superuniversos están aislados y evolucionan independientemente. Solo los espíritus maestros intercambian información en su centro paradisiaco. Pero cada universo evoluciona y va a expresar una cualidad de la Trinidad, ¿no es cierto? Como les decía, cada superuniverso expresa. Y este aislamiento, dice, persistirá hasta la factualización completa de la personalización y la soberanía del Ser Supremo, hasta que se consolide el Ser Supremo. ¿Algún comentario o pregunta? Pasamos al número 11, la asamblea deliberante, que se la encargamos a Juanita. Te dejo mi libro, Juanita, ¿lo ves? Puedes abrir tu micro. Ya lo abrí, ya lo abrí. Ya me escuchan bien, ¿no? Perfecto, alto y Ya. claro. La asamblea deliberante es en muchos como Ubersa, donde los seres que representan la autocracia de la perfección y la democracia de la evolución se encuentran cara a cara. La rama ejecutiva del supergobierno se origina en los dominios de la perfección. La rama legislativa brota del florecimiento de los universos evolutivos. La asamblea deliberante del superuniverso está limitada al mundo sede central. Este consejo legislativo o consultivo consta de 7 cámaras y para cada una de ellas, cada universo local admitido en los consejos del superuniverso elige un representante nativo. Estos representantes son elegidos por los altos consejos de dichos universos locales entre los peregrinos ascendentes graduados de Orbontón que siguen en Ubersa y están acreditados para su transporte a Abona. El periodo medio de servicio es de unos 100 años del tiempo estándar del superuniverso. No he sabido nunca de ningún desacuerdo entre los ejecutivos de Orbontón y la asamblea de Ubersa.
en la historia de nuestro superuniverso, el cuerpo deliberante no ha aprobado nunca hasta ahora ninguna recomendación de que la división ejecutiva del supergobierno haya dudado siquiera en llevar a cabo. Siempre han prevalecido la armonía y el acuerdo de trabajo más perfectos, y todo esto atestigua el hecho de que los seres evolutivos pueden alcanzar realmente las cumbres de la sabiduría perfeccionada que los cualifica para actuar en asociación con las personalidades de origen perfecto y naturaleza divina. La presencia de las asambleas deliberantes en las sedes de los superuniversos revela la sabiduría y anticipa el triunfo último del magno concepto evolutivo del Padre Universal y su Hijo Eterno. Ahí nomás. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, gracias. A ver, vamos al principio. Creo que hay cositas que vale la pena resaltar. Están hablando de la asamblea deliberante, o sea, como quien dice, la Cámara Legislativa, ¿no? O sea, ahí discuten y, bueno, toman decisiones, ¿no? En mundos como Ubersa, en realidad Ubersa es la capital del superuniverso, ¿no? Es algo muy grande, como para llamarle un mundo, ¿no? En Ubersa, la autocracia de la perfección, dice, y la democracia de la evolución se encuentran cara a cara. Okay. ¿A qué se refiere? Que el gobierno del superuniverso está constituido por una rama ejecutiva que se origina en los reinos de la perfección, obviamente, y una rama legislativa que proviene del florecimiento de los universos evolutivos. Bien. En cuanto a la rama deliberante del superuniverso, bien, está limitada al mundo sede central, o sea, a Ubersa, y tiene 7 cámaras, con un representante nativo de cada universo local que es admitido para, como representante a estas cámaras legislativas, ¿no? Estos representantes son peregrinos ascendentes, nos dicen, graduados de Orbontón, o sea, ya llegaron a la capital del superuniverso, son residentes de Ubersa y están acreditados para pasar a Bona, ¿no? Pero los comisionan para que pertenezcan a la asamblea y tienen que servir por 100 años, ¿no? 100 años estándar del superuniverso. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio del documento que un día eran 30 días de aquí y que un año de Ubersa eran 8 años y un quinto de los nuestros, ¿no? Así que eso multipliquen por 100. Eso es lo que dura el servicio de estos miembros representantes que tienen que ser nativos del superuniverso correspondiente, ¿no? O sea, no son traídos de otro superuniverso para formar la asamblea de Ubersa, por decir, ¿no? Y después, nunca se ha sabido de ningún desacuerdo, ¿no? en estas asambleas. En el gobierno del superuniverso, la rama ejecutiva y legislativa están en perfecto acuerdo. Miren, tiene que ser algo celestial, ¿no? Nunca han estado en desacuerdo. Todo esto demuestra que los seres evolutivos pueden alcanzar la cima de la sabiduría perfeccionada. También demuestra la sabiduría del plan del Padre y del Hijo en este plan de ascensión que tenemos hacia el paraíso, ¿no? Podemos lograr eso. Ojalá se lograra, ¿no? A nivel de países. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario antes de pasar al siguiente, que se lo voy a dar a José Luis? Sí, ojalá y se lograra entre los humanos ese acuerdo, ¿no? Como lo celestial. Vengan, me toca el número 12, los tribunales supremos, ¿no? Por favor, José Luis, damos la vuelta para que vuelvan a leer ustedes. Número 12, los tribunales supremos.
Cuando hablamos de las ramas ejecutiva y deliberante del gobierno de Ubersa, podríais razonar por analogía con ciertas formas de gobierno civil de Urantia, que deberíamos tener una tercera rama o rama judicial. De hecho, la tenemos, aunque no tiene personal propio. Nuestras cortes están constituidas como sigue. Dependiendo de la gravedad del caso, preside un anciano de los días, un perfeccionador de la sabiduría o un consejero divino. Las pruebas a favor o en contra de un individuo, un planeta, un sistema, una constelación o un universo las presentan e interpretan los censores. La defensa de los hijos del tiempo y de los planetas evolutivos la brindan los mensajeros poderosos, observadores, oficiales del gobierno, del superuniverso para los universos y sistemas locales. La actitud del gobierno más alto está representada por los altos en autoridad y el veredicto lo formula generalmente una comisión de tamaño variable compuesto a partes iguales por los sin nombre ni número y un grupo de personalidades comprensivas elegidas entre la asamblea deliberante. Las cortes de los ancianos de los días son los altos tribunales de revisión para enjuiciamiento espiritual de todos los universos componentes. Los hijos soberanos de los universos locales son supremos en sus propios dominios. Solo están sujetos al supergobierno en la medida en que someten voluntariamente asuntos al consejo o fallo de los ancianos de los días, excepto en casos que impliquen la extinción de criaturas con voluntad. Los mandatos de enjuiciamiento se originan en los universos locales, pero las sentencias que implican la extinción de criaturas con voluntad se formulan siempre en la sede del superuniverso y se ejecutan desde allí. Los hijos de los universos locales pueden decretar la supervivencia de un hombre mortal, pero solo los ancianos de los días pueden celebrar juicios ejecutivos sobre cuestiones de vida y muerte eterna, en todos los casos que nos requieren ese proceso con presentación de pruebas. Los ancianos de los días o sus colaboradores se encargan de las decisiones y sus resoluciones son siempre unánimes. Estamos hablando de los consejos de la perfección y no hay desacuerdos ni opiniones monetarias en las sentencias de estos tribunales supremos y superlativos. Con algunas raras excepciones, los gobiernos ejercen su jurisdicción sobre todas las cosas y todos los seres de sus respectivos dominios. No hay apelación a las resoluciones y decisiones de las autoridades del superuniverso, pues representan las opiniones concordantes de los ancianos de los días y del espíritu maestro que, desde el paraíso, preside los destinos del superuniverso en cuestión. Gracias, José. Gracias, tocayo. Miren ustedes, están hablando de los magistrados, de los jueces en buena cuenta, ¿no? ¿Cómo es el poder judicial en un superuniverso, ¿no? Porque ya habíamos visto que hay una rama ejecutiva y una rama legislativa o deliberante, ¿no? ¿Tendría que haber una rama judicial? Sí la hay. No tiene un personal específico porque los mismos que se encargan de la gerencia se encargan también de administrar justicia, ¿no? Y de acuerdo con el nivel de falta o la importancia del caso, puede actuar un consejero divino cuando se trata de cosas menores, un perfeccionador de la sabiduría cuando es algo, digamos, de más importancia, en una segunda instancia, digamos, y los ancianos de los días ya cuando se trata de casos de vida o muerte, cuando se va a discutir sobre la sobrevivencia o no de una personalidad con voluntad. Bien. Después nos dicen que nos hablan un poco de cómo funciona eso, estas cortes, ¿no? Las pruebas a favor o en contra, que pueden ser de una persona, de un individuo o de un planeta entero, o de un sistema de 1000 mundos, o una constelación que tiene 100 sistemas,
o un universo local que tiene 100 constelaciones, ¿no? Son presentadas e interpretadas por los sensores universales, uno de los que ha redactado este documento, ¿no? Después, la defensa de los hijos del tiempo, o sea, podríamos tratarse de nosotros, y de los planetas evolutivos la brindan los llamados mensajeros poderosos. Ya saben ustedes que son estos seres de logro, que eran finalitarios, que fueron abrazados por la Trinidad y se convirtieron en estos mensajeros poderosos. Y la actitud del gobierno más alto la representan los llamados altos en autoridad. El veredicto lo formula una comisión compuesta por aquellos sin nombre ni número y un grupo de personalidades comprensivas escogidos de la Asamblea Deliberante. En cuanto a las cortes, los tribunales de los ancianos de los días son las cortes supremas. ¿Dónde está? Las cortes. Acá está. Sí. Para todos los universos locales que componen el superuniverso. Las cortes del universo local son casi supremas. También hay, digamos, una estancia o estamento judicial en el universo local, ¿no? Pero cuando el asunto es de tal gravedad que implica la extinción de una criatura volitiva, entonces eso pasa al superuniverso, porque los únicos que pueden decretar la extinción son los ancianos de los días. ¿Mm? En los casos en donde no se requiere proceso con presentación de pruebas, resuelven o bien los ancianos o sus colaboradores. Y por último, estas resoluciones son inapelables, son finales, son definitivas. Nadie puede presentar un recurso en minoría, ni nada de esas cosas que vemos en la justicia regular, ¿no? de nuestros países. Esto es así. Parece una dictadura, ¿no? Pero es una dictadura regida por el amor, la misericordia y la justicia. Así que no puede ser de otra forma. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Un comentario nada más y lo más seguro es que todos lo ignoramos. Ojalá haya alguien con una opinión que convenza. ¿Qué tan grave puede ser qué tan grave es la actitud de una criatura volitiva para que los ancianos de los días extingan su personalidad? La única situación que puede justificar la extinción es cuando se le ha dado toda la oportunidad a esta criatura, a este ser personal, que puede ser inclusive tener rango divino, ¿no? O semidivino, y que persista en la iniquidad y no quiera aceptar, ¿no? O no quiera reconocer su falta, o reconozca que ha llegado muy lejos para arrepentirse y tener que reparar todo el daño que ha causado, ¿no? Me parece que ese es el caso de Lucifer. Al principio Lucifer creyó que estaba actuando bien, ¿no? En tratar de declararse autónomo y hacer que esos mundos bajo su jurisdicción tuvieran, digamos, evolucionaran más rápido y quemaran etapas, y obviamente ignoró la carrera ascendente hacia el paraíso. Inclusive se atrevió a decir que no existía eso, que el cuerpo de la finalidad era un cuento y que era gente que estaban coludidos y no había tal cosa, ni no había ningún padre universal. El único que se creía el mandamás era el hijo creador, ¿no? Entonces, cuando se dio cuenta de su error y se dio cuenta también el gran daño que había causado en todos los mundos que se habían plegado a su rebelión,
se daría cuenta que lo que tenía que hacer para reparar todo eso era muy grande. Yo pienso que cuando uno acepta la misericordia divina, se arrepiente y es perdonado por su falta, muy bien, se le perdonó la falta, pero aún tiene la culpa. Y esa culpa tiene que reponerla o remediarla haciendo muchas cosas buenas para ir contrarrestando o para ir neutralizando todo lo malo que hizo, ¿no? Y entonces cuando eso llega a una magnitud tan grande, probablemente esas personas deciden no aceptar la misericordia y prefieren ser eliminados, ¿no? Pero la extinción en última instancia depende de la persona que no desea aceptar el perdón, no desea la misericordia. Lo veo así. No sé si Renato quieres opinar al respecto. Yo quería hacer una pregunta. Anita, dime. El juicio final por lo que todos vamos a pasar cuando nos vayamos de este mundo, ellos son los, con estas personas, ellos son los que nos van a juzgar. Esta corte, todo eso que estamos leyendo, los tribunales, ahí. Pues acá nos hacen, que es Dios el que nos va a juzgar, pero en realidad son ellos, no estos tribunales. Sí, tengo entendido que también hay una instancia en el universo local, ¿no? Pero dependiendo de la falta, ¿no? Los jueces pueden ser un censor universal o puede ser un elevado en autoridad o puede ser el anciano de los días. Dependiendo de la magnitud de la falla y la trascendencia del hecho, ¿no? Nosotros obviamente que vivimos en esta dimensión en donde existe el mal potencial, que nosotros lo hacemos actual si es que optamos por él, ¿no? Si hacemos el mal sin darnos cuenta, eso es un error que se puede subsanar y no tenemos culpa de pecado. Cuando sabemos que vamos a hacer algo malo y lo hacemos conscientemente, sabiendo que es malo, entonces estamos cometiendo un pecado. Y si cometemos muchos pecados y nos acostumbramos a eso y no queremos dejar de hacer eso malo que estamos haciendo, entramos en una persistencia de pecado que se llama iniquidad, ¿no? Inclusive habiendo caído en la iniquidad, podemos merecer el perdón, podemos merecer la misericordia, ¿no? De nuestro Padre Celestial, o del Hijo Creador, o de estos jueces, ¿no? Del superuniverso. Pero si no queremos aceptar esa misericordia, ¿recuerdan cuando Jesús, estando encarnado como Josué ben José, se retira después del bautizo y pide que, porque le habían encargado, una de las cosas que debía hacer durante su otorgamiento era conjurar la rebelión de Lucifer. Entonces él decide reunirse, eso sucede en el monte Hermón, con los lugartenientes de Lucifer. No se presenta Lucifer, pero sí se presenta Caligastia, Daligastia y creo que Satanás, el jefe de los intermedios. Bueno, la cosa es que Jesús, después de discutir con ellos, les dice, hasta aquí llegué yo, han rechazado mi misericordia y ustedes van a pasar a ser juzgados por el tribunal más alto, ¿no? De los ancianos de los días. ¿Mm? Ellos no quisieron, persistieron y trataron de doblegar a Jesús en su condición humana. Pensaron que él iba a ser débil como humano, pero Jesús logró vencer esa gran tentación. ¿Sabe Dios qué le diría, no? En el libro durante no se ponen muchos detalles de cuál fue el diálogo que él tuvo con Caligastia.
no nos cuentan cómo fue, pero al final Él les dice, han rechazado mi misericordia y esto va a pasar a otro nivel, ya por encima del ámbito por encima del poder que yo tengo, ¿no? Entonces, esos seres están ahora a la espera del veredicto final de los ancianos de los días. ¿Mm? Lo que yo no entiendo es por qué, y en otros foros lo he planteado, por qué Caligastia sigue libre, ¿no? Lucifer sí está en un mundo prisión, y otros de su entorno más cercano, ¿no? Pero Caligastia sigue suelto acá. Si bien ya no puede ir contra la voluntad de nadie para tentarlo, hay mucha gente que lo invoca. Y si la persona lo desea, puede convertirse en un aliado del demonio, ¿no? O como quien dice, cualquiera puede vender su alma al diablo, pero el diablo no lo puede obligar a uno a servirle, ¿no? Eso sucede desde que Jesús dejó este mundo, ¿no? Porque antes sí los demonios podían invadir la mente de una persona contra su voluntad. Hay varios pasajes que vamos a leer cuando leamos la vida de Jesús, en donde Jesús expulsa demonios, o sea, hace exorcismo. Y otra preguntita, se supone que ahorita acá, bueno, estamos regidos también por que hay una batalla entre el bien y el mal, ¿no? Pero cuando dejemos este plano, o sea, pasamos al otro lado, ahí ya no va a haber el maligno. O sea, ahí, Ahí eso va uno a estar acá completamente nomás. libre. Para Dios hay dos tipos de personas, ¿no? Las que aceptan hacer su voluntad y las que no, ¿no? Y Dios respeta el libre albedrío de cada una de sus criaturas. Entonces, ahí vamos a tener la oportunidad de elegir, seguir la carrera de la perfección hacia la eternidad, o bien desaparecer, ¿no? Dios quisiera que todos se salven. No sé cuántos deciden no salvarse, no tengo la menor idea, pero una vez que estás allá y te das cuenta que has pasado al otro lado y sigues siendo tú, sigues estando viva o vivo y tienes la oportunidad de elegir, sigues teniendo y recuerdas tu vida como mortal y sabes lo que hiciste y sabes lo bueno y lo malo que hiciste. Entonces, en ese momento tú decides y lo que tengas que reparar o tengas que arreglar de ti, superar de ti, perfeccionar, ¿no? Todo lo que, entre comillas, se llama la marca de la bestia, vas a tener todas las oportunidades para corregirlas y bueno, superarlos, haciéndote más perfecto como ser, eh, espiritualizándote, primero como Morontia y después como espíritus de diferentes órdenes, ¿no? Yo creo que al ver la belleza de un mundo, del primer mundo mansión, ¿no? La mayoría de personas va a darse cuenta que estuvo equivocado en la tierra, siendo materialista o ignorando todo lo que era espiritualidad y fe y Dios y todo eso, ¿no? Y en ese momento pues dirá, bueno, sí, esto es lo que necesitaba saber para convencerme, ¿no? En fin, yo lo veo de esa forma, ¿no? Estamos especulando, me imagino que será así. Y los que ya tenían un avance espiritual en esta vida van a ser resucitados y van a continuar su carrera, ¿no? Seguramente no habrán menos cosas que corregir, que superar, ¿no? De nuestro origen animal en esos mundos mansión, en esos 7 cielos que nos esperan después de la muerte. Y también nos dicen, y en uno de los documentos que leímos ahorita, pues que nosotros estamos muy lejos del supergobierno y de todo eso. Estamos en pañales.
De la confederación, sí. Y entonces yo creo también que lo vemos, el caso de Satanás, de Lucifer, lo vemos así porque lo vemos desde un punto de vista humano. O sea, muchos quisieran, no, que ya lo hubieran matado y que ya lo hubieran, y ahí es donde nos damos cuenta que no tenemos idea lo que es la misericordia. Y nos los dicen también en el libro, que la misericordia no es, o sea, que tenemos que pasar por muchos caminos antes de saber qué es la misericordia. Entonces, yo creo que Dios es lo máximo, la misericordia de Dios. No tenemos idea cómo es, pero así como Lucifer está en la iniquidad, el Padre está en la misericordia. Por eso no lo han matado. Ujú. Así es, estamos lejos de pensar hasta qué punto llegue el amor de Dios. Lo más que podemos imaginar es el amor humano, ¿no? Lo que podríamos hacer nosotros por una persona que amamos, ¿no? Por un... Inclusive también dicen es que lo que ustedes llaman amar, pues está muy lejos de lo que es realmente el amor de Dios. Así es, no encontraron mejor palabra, Sí, pero que como aquí la palabra amor se aplica a muchas cosas, a inclusive muy banales, porque puedes decir eh, que puedes amar algo muy trivial y al mismo tiempo puedes amar a tu madre o a tus hijos, ¿no? inclusive La yo misma creo palabra se usa para lo mismo. es mi punto de vista, pero yo creo que ni siquiera llegaron a alterar a Jesús cuando habló con ellos. No tuvo tentación simplemente. Siempre trató de resolverlo, trató de que entendieran, pero no tuvo él ninguna tentación. Yo lo creo así. Ujú. Claro, eso se hizo para que Jesús nos dejara esa lección de que nosotros en nuestra condición humana podemos resistir eh, la seducción o la tentación de hacer algo malo, ¿no? Podemos resistirlo con nuestros recursos, con nuestros modestos recursos humanos. Somos capaces o deberíamos ser capaces de resistir a una... Ahí es cuando estamos evolucionando. Ujú. Así es, Renato. Ok. Tenemos todavía tiempo para avanzar un número más. Pasamos al gobierno de los sectores. Creo que este es un párrafo también no muy largo, que se lo encargaríamos a ti, Renato. Puedes compartirnos tu libro y leer el número 3. Okay. 13. Los gobiernos de los sectores. Un sector mayor comprende más o menos la 10ª parte de un superuniverso y consta de 100 sectores menores, 10.000 universos locales, unos 100.000 millones de mundos habitables. Estos sectores mayores están administrados por 3 perfecciones de los días, personalidades supremas de la Trinidad. 3 perfecciones de los días. Sí. Sí. Las cortes de las perfecciones de los días están constituidas de forma muy semejante a las de los ancianos de los días, salvo que no juzgan espiritualmente a los mundos. La labor de estos gobiernos de los sectores mayores tiene que ver principalmente con el estatus intelectual de una extensa creación. Los sectores mayores detienen, fallan, administran justicia y tabulan para dar cuenta a los tribunales de los ancianos de los días, sobre todo los asuntos de naturaleza rutinaria y administrativa que sean importantes para el superuniverso y no estén directamente relacionados con la administración espiritual de los mundos ni con el desarrollo de los planes de los regidores del paraíso para la ascensión de los mortales. El personal de gobierno de un sector mayor no es diferente del de un universo.
Así como los magníficos satélites de Ubersa se ocupan de vuestra preparación espiritual para Abona, los 70 satélites de Humayor V se dedican a vuestra formación y desarrollo intelectual en el superuniverso. Allí están reunidos los seres sabios procedentes de todo el montón que preparan incansablemente a los mortales del tiempo para que puedan seguir progresando hacia la carrera de la eternidad. La mayor parte de esta formación de los mortales ascendentes se lleva a cabo en los 70 mundos de estudio. Los gobiernos de los sectores menores están presididos por 3 recientes de los días. Su administración se ocupa principalmente del control, la unificación y la estabilización física y de la coordinación rutinaria de la administración de los universos locales que los componen. Cada sector menor abarca hasta 100 universos locales, 10.000 constelaciones, 1 millón de sistemas o alrededor de 1.000 millones de mundos habitables. Los mundos sede de los sectores menores son el gran lugar de reunión de los controladores físicos maestros. Estos mundos sede están rodeados por las 7 esferas de instrucción que constituyen las escuelas de ingreso del superuniverso y son los centros de formación para el conocimiento físico y administrativo del universo de universos. Los administradores de los gobiernos de los sectores menores están bajo la jurisdicción directa de los regidores del sector mayor. Los recientes de los días reciben todos los informes de observaciones y coordinan las recomendaciones que llegan al superuniverso procedentes por una parte de los uniones de los días que están destacados como observadores de la Trinidad y consejeros en las esferas sede de los universos locales, y por otra, de los fieles de los días que están adscritos de forma similar a los consejos de los altísimos en las sedes de las constelaciones. Todos estos informes se transmiten a los perfeccionadores, a las perfecciones de los días, de los sectores mayores para ser pasados posteriormente a las cortes de los ancianos de los días. Y así, el régimen de la Trinidad se extiende desde la constelación de los universos locales hasta las sedes del superuniverso. Las sedes de los sistemas locales no tienen representante de la Trinidad. Gracias. Gracias, Renato. Miren, están hablando de estos sectores que conforman el superuniverso. Un superuniverso está dividido en 10 sectores mayores. En cada sector mayor gobiernan las perfecciones de los días, que son 3 por cada sector mayor. O sea que habrían 30 perfecciones de los días en un superuniverso. En estos sectores menores hay 100 sectores menores. Perdón, en cada sector mayor, o cada sector mayor consta de 100 sectores menores, 10.000 universos locales, 100.000 millones de mundos habitados. Bien. Y en esos sectores mayores hay 70 esferas administrativas o mundos arquitectónicos, por decir así, en donde se desarrolla el intelecto, ¿no? Dice, ¿no? Donde vamos a perfeccionar el intelecto. Ahí no hay nada espiritual. En cuanto a los sectores mayores, los regentes son los recientes de los días, que también son 3 por cada sector menor. Así que multipliquen 3 por 100 sectores por cada sector mayor, que son 10, ¿no? Bien, aquí hay, en cada sector en cada sector menor, hay 100 universos locales. Cada universo local tiene 100 constelaciones, o sea que habrían 10.000 constelaciones. Y habrían 1 millón de sistemas locales, y como cada sistema tiene hasta 1.000 planetas habitables, habrían 1.000 millones de mundos habitables. En estos sectores menores, en sus capitales, nuestro sector menor se llama ENSA, su capital es un menor tercero. Existe una capital central rodeada de 7 satélites, de 7 esferas administrativas, en las cuales se estudia todo lo que es la parte física, ¿no? O sea,
en estas esferas se aprende sobre el control, la unificación, la estabilización física, ¿no? Y en esas esferas tienen sus sedes los llamados controladores físicos maestros, ¿no? En los universos locales, hablamos ahora de Nevadón, nuestro universo local, hay un representante de la Trinidad que es una unión de los días. Les había dicho que la unión de los días que acompaña a Miguel de Nevadón, a nuestro Padre Jesús, es Emmanuel, se llama Emmanuel. Y en la constelación, los altísimos, que son 3 hijos Borongadec, ¿no? Están acompañados por un embajador llamado el fiel de los días. Cada fiel de los días está adscrito a una constelación. Ya saben, un universo local tiene 100 constelaciones. Bien. Desgraciadamente ya no hay más representantes de la Trinidad en los sistemas locales. Es por eso que Lucifer, que era un soberano de sistema, ¿no? No tenía un apoyo de este tipo y por lo tanto él podía sentirse rey ahí, ¿no? Quizás ese es uno de los factores que favorecía o que favorece las rebeliones, ¿no? Que no hay un representante de la Trinidad en los sistemas locales, como Satania, que fue el sistema de Lucifer. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Creo que podemos terminar. Nos falta un solo numeral, el número 14. Sí, terminamos. Terminamos mejor, ¿no? Ok, el número 14 le tocaría a Anita. Ah, Anita, te pongo mi librito. ¿Qué yo se lo... ¿Tú lo puedes compartir, Renato? Si quieres. Ok, adelante. Gracias, Renato. Gracias. 14. Los propósitos de los 7 superuniversos. Hay 7 propósitos principales que se están desplegando en la evolución de los 7 superuniversos. Cada propósito principal de la evolución de los superuniversos encontrará su expresión más plena solo en uno de los 7 superuniversos y por lo tanto, cada superuniverso tiene una función especial y una naturaleza única. Orbontón es el 7º universo al que pertenece vuestro universo local. Es principalmente conocido por su inmenso y espléndido otorgamiento. Orbontón es el 7º superuniverso al que pertenece vuestro universo local. Es principalmente conocido por su inmenso y espléndido otorgamiento del ministerio de misericordia a los mortales de los mundos. Es renombrado por la manera en que prevalece una justicia atemperada por la misericordia y gobierna un poder condicionado por la paciencia, a la vez que se hacen profusamente los sacrificios del tiempo para obtener la estabilización de la eternidad. Orbontón es una demostración de amor y misericordia en forma de universo. Sin embargo, es muy difícil describir nuestra concepción de la verdadera naturaleza del propósito evolutivo que se está desplegando en Orbontón, aunque podría sugerirse diciendo que sentimos que en esta supercreación los 7 propósitos únicos de la evolución cósmica manifestados en las 7 supercreaciones asociadas están siendo interasociados en un significado de la totalidad. Y por esta razón conjeturamos a veces que la personalización evolucionada y finalizada de Dios Supremo regirá en el futuro remoto y desde Ubersa los 7 superuniversos perfeccionados en toda la majestad experiencial de su poder soberano, todopoderoso, logrado entonces. Así como Orbontón es único en su naturaleza y diferenciado en su destino, también lo son cada uno de sus 7 superuniversos asociados. Sin embargo, gran parte de lo que ocurre en Orbontón no os es revelado, y muchas de esas características no reveladas de la vida de Orbontón
van a encontrar una expresión más completa en algún otro superuniverso. Los 7 propósitos de la evolución de los superuniversos están operativos en los 7 superuniversos, pero cada supercreación dará expresión más plena a uno solo de estos propósitos. Para que pudierais entender más sobre estos propósitos de los superuniversos, tendrían que ser reveladas muchas cosas que no entendéis, y aún así comprenderíais muy poco. Toda esta narración solo deja entrever fugazmente la inmensa creación de la que son parte vuestro mundo y vuestro sistema local. Vuestro mundo se llama Urantia y es el número 606 del grupo planetario o sistema de Satania. Este sistema tiene en el presente 619 mundos habitados y más de 200 planetas adicionales están evolucionando favorablemente hacia su conversión en mundos habitados en algún tiempo futuro. Satania tiene un mundo sede llamado Jerusalén y es el sistema número 24 de la constelación de Norlatiadec. Vuestra constelación Norlatiadec consta de 100 sistemas locales y tiene un mundo sede llamado Edentia. Norlatiadec es la constelación número 70 del universo de Nevadón. El universo local de Nevadón consta de 100 constelaciones y tiene una capital conocida como Salvington. El universo de Nevadón es el número 84 del sector menor de Ensa. El sector menor de Ensa consta de 100 universos locales y tiene una capital llamada Umenor III. Este sector menor es el número 3 del sector mayor de Esplandón. Esplandón consta de 100 sectores menores y tiene un mundo sede llamado Umayor V. Es el quinto sector mayor del superuniverso de Orbontón, el séptimo segmento del gran universo. De esta forma podéis situar vuestro planeta en el esquema organizativo y administrativo del universo de universos. El número en el gran universo de Urantia, vuestro mundo, es el 5.342.480. ¿Cómo lo leo eso? Espérate. Acá son millones, ¿no? 5 billones sería, ¿no? 5.342.000. 5 trillones, 342 billones, 482 millones, 337.666. Ok, gracias. Ese es el número de registro en Ubersa y en el paraíso, vuestro número en el catálogo de los mundos habitados. Conozco el número de registro de la esfera física, pero es de una magnitud tan extraordinaria que a efectos prácticos es poco relevante para la mente del mortal. Vuestro planeta es miembro de un cosmos inmenso. Pertenecéis a una familia casi infinita de mundos, pero vuestra esfera es administrada con la misma minuciosidad y cuidada con el mismo amor que si fuera el único mundo habitado que existe, presentado por un censor universal procedente de Ubersa. Gracias, Anita, cerrado con broche de oro. Bueno, miren, acá termina el revelador hablándonos de para qué se han hecho los superuniversos. Los superuniversos están expresando una cualidad divina de la Trinidad. El primero, lo que les decía al principio, ¿no? Cualidades del Padre, cualidades finitas, ¿no? Los aspectos finitos del Padre. El segundo superuniverso, los aspectos del Hijo. El tercero, del Espíritu. El cuarto, del Padre y el Hijo. El quinto, del Padre y el Espíritu. El sexto, del Hijo y el Espíritu. Y el séptimo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea, nuestro superuniverso número 7 va a expresar cualidades de los 3
deidades de la Trinidad. ¿Se dan cuenta? Dicen que Orbontón tiene su propia naturaleza, su propia función y su propósito evolutivo, ¿no? Y se le conoce por su misericordia, por su paciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchas cosas que no conocemos, que no nos imaginamos, obviamente. Pero al final, cuando nuestro superuniverso desarrolle plenamente, va a expresar cualidades, ¿no?, de las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Obviamente esas cualidades también están presentes en los otros 6 superuniversos, pero cada uno es la expresión más plena, ¿no?, de cada una de estas cualidades de los miembros de la Trinidad. También se ha dicho que el séptimo, al cual nosotros pertenecemos, Orbontón, es algo como el significado del todo, ¿no? Gran parte de lo que sucede en Orbontón sigue sin revelarse. Ya lo sabremos. Y en cuanto a la relación de los sistemas con otras divisiones del superuniverso, ¿no? Y ahí nos describen que Urantia es el planeta número 606 de 619 planetas habitados ya en nuestro sistema local de Satania, ¿no?, cuya capital es Jerusalén, donde vamos a ir después de la muerte a uno de sus satélites, de sus subsatélites, llamado Mundo Mansión. Y que el número de Urantia en el catálogo ubersiano de los mundos habitados es el 5.342.482.000.000, ¿no?, 337.666, ¿no? Oye, pero es 5 billones, ¿no? Porque si hay 7 billones de planetas habitables, entonces no puede haber 5 trillones. Es que es el número de los mundos habitados en los 7 superuniversos, no solamente en Orbontón, ¿eh? Sí, por eso. Pero en total son 7 billones. Pues son 1.000 billones, es 1 billón por cada universo. Sí. Entonces, 7 billones. mira, te voy a poner... Entonces, ¿cómo leeríamos esa cifra? Son 666, son... Yo creo que... de miles. Sí, yo la leeríamos como 5 billones, 342.482.337.666. ¿Por qué? Pues porque todavía faltan de aquí para 7 billones para completar todos los mundos. 2 billones más. Sí. 2 billones de mundos. Sí, pues. Correcto. Gracias, Renato. Nos has dado una clase de matemática. Ok. ¿Cómo leer números altos? Sí. Y yo me atraqué también cuando apareció. Como planeta, o sea, contando los habitados y los no habitados, el número es inclusive tan grande que ya no tiene sentido que nos revele ese número porque no significaría nada para nosotros, ¿no? Y después nos dice que, claro, que Jerusalén es la sede de Satania, y Satania es el sistema número 24 de la constelación de Norlatiadec, ¿no? Nuestra constelación Norlatiadec es la número 24 de 100 constelaciones pertenecientes a Edentia, ¿no? Edentia es el mundo sede de Norlatiadec, ¿no?, que a su vez es la número 70 de Nevadón. Salvington es la capital de Nevadón, y Nevadón es el universo local número 84 del sector menor llamado Ensa. U menor la tercera, o U menor tercero, lo han traducido ahora, es la capital de Ensa. Y Ensa es la tercera
el tercer sector menor de Splandon, nuestro sector mayor. La capital de Splandon es un mayor quinto, que viene a ser el mundo sede número 5 del sector mayor Splandon, y que es el quinto sector de Orbonton. El quinto sector de Orbonton, que tiene 10 sectores mayores. Orbonton es el séptimo superuniverso y su capital es Subversa, ustedes ya saben. Finalmente, el revelador nos asegura que nuestra pequeña esfera es administrada, ¿no? Y amorosamente cuidada, como si fuera la única en ese inmenso universo al que pertenece. Y con eso termina este documento sobre los 7 superuniversos. Estaba buscando más videos o imágenes bonitas o trabajos que se hayan hecho sobre los superuniversos. He revisado un montón y ninguno me parece que vale la pena. Hay uno que está en inglés que sí se los voy a mandar, que me parece que es una animación muy bonita, que parte del paraíso y llega hasta los superuniversos, para que lo vean, ¿no? Porque se entiende perfectamente, sobre todo por la imagen, está muy bien hecho. Y se los mando junto con el enlace para la grabación. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Si no, damos por concluida nuestra sesión y quedamos en reunirnos el próximo